Hola a todos, en este video vamos a hablar del concepto de trabajo, ¿sí? Para integrales definidas. Vamos a iniciar con el recordando, ¿sí? Lo que significa el concepto de trabajo. Entonces, en su versión más simple, si hablamos de trabajo, cuando intentábamos colocar acá un objeto, ¿sí? Aplicar una fuerza constante, ¿sí? Y desplazar el objeto una distancia. Entonces la idea era desplazar este objeto una distancia. Entonces, yo acá. Entonces vamos a colocar una distancia X. Entonces teníamos fuerza, una distancia. Entonces inicialmente las salvedades que se hacían era decir que esta fuerza era una constante, ¿sí? Y entonces se decía que el trabajo era el producto de la fuerza por la distancia, por distancia, ¿sí? Este era un ejercicio unidimensional. Digamos que este concepto era unidimensional. ¿Sí? Y normalmente para trabajo se utiliza una W, y era fuerza, entonces por distancia, ¿sí? Cuando ya no se trabajaba unidimensional, sino se iba al espacio bidimensional, entonces teníamos el objeto y queríamos desplazarlo en esa dirección y teníamos la fuerza, ¿sí? Ya lo que había que hacer era un producto punto para revisar pues la componente, ¿sí? De la fuerza que estaba realmente contribuyendo al desplazamiento. Pero bueno, por ahora vamos a hablar del concepto de trabajo como algo unidimensional, ¿sí? Entonces, en nuestra parte de cálculo integral, lo que nosotros deseamos es traducir este tipo de desplazamientos a desplazamientos en los que la fuerza sea variable. Entonces vamos a hacer la gráfica de este ejercicio. Entonces en este ejercicio, ¿sí? Teníamos el eje del desplazamiento, que era el eje X, y el eje de la fuerza, ¿sí? Que era el eje Y. Y por ejemplo teníamos, supongamos un ejercicio de fuerza igual a 2 newtons, ¿sí? Y un desplazamiento X de 3 metros. Entonces gráficamente uno lo que veía era estos 2 newtons, simplemente era acá la escala, esto estaba medido en newtons, y colocaban acá 1, 2 y se veía una línea constante, ¿sí? Que esa línea pues se trazaba desde un desplazamiento 0, x0, hasta llegar a los 3 metros, ¿sí? Y el trabajo tenía como, entonces, trabajo era igual a los 2 newtons multiplicado por los 3 metros. O sea, esto eran 6 newton metro o 6 joules, ¿sí? Entonces, si ustedes revisan, esos 6 pues también hacen referencia al área bajo la curva. O sea, el trabajo, este concepto de trabajo, esos 6 joules, lo que representaban era el área bajo la curva. Esas 6 unidades que hay acá. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es llevarlo al concepto de fuerza variable. Entonces, fuerza variable.
eje X, eje Y. Vamos a trabajar una fuerza variable. ¿Sí? Entonces esa sería mi fuerza que va cambiando a medida que va variando. Y vamos a calcular entonces el trabajo que se realiza al llevarlo desde un punto A hasta un punto B. ¿Sí? Para eso lo que hacemos es asumir que esa fuerza, que es variable, tiene como pequeños tramos donde se comporta como una constante. Asumimos que hay pequeños tramos, ¿sí?, en los que se comporta como una constante. ¿Sí? Y que yo lo que voy a hacer es convertir ese trabajo total en la suma de trabajos pequeños, o sea, de diferenciales de trabajo. Entonces vamos a decir que hay un trabajo total que sería para llevarlo desde A hasta B, que se puede aproximar a la suma de un trabajo 1 más un trabajo 2 más un trabajo 3 más un trabajo n. ¿Sí? Y que esos trabajos son aproximadamente, entonces en vez de tomar el pedazo de curva, trabajan en una horizontal. Entonces dicen que esto es como tener la función de fuerza evaluada en algún punto x1 por el delta de x, que sería este delta de x1. Si todos son iguales, pues simplemente se coloca como delta de x más f de x2 por el delta de x más hasta llegar al último, que sería el f de xn por el delta de x. Eso sería como la aproximación que terminaríamos haciendo. Y nos quedaría que el trabajo total es aproximadamente pues la sumatoria de todos los trabajos, de todas las fuerzas de x sub k por el delta de x desde k igual a 1 hasta n. Y para hacerlo más preciso, lo que hacemos es reducir el delta, ¿sí?, hacer que ese delta tienda a 0. Entonces nos quedaría que el trabajo total se define como la integral, bueno, el límite, cuando la norma de partición tiende a 0, o lo pueden ver de si trabajamos con partición regular, sería cuando delta de x tiende a 0, ¿sí?, de la sumatoria de f de x sub k por el delta de x, ¿sí?, que realmente termina siendo pues la definición de trabajo, que sería trabajo integral desde A hasta B f de x de x, ¿sí?, donde esto es la fuerza y el de x lo que significa es la distancia, que vendría siendo el mismo concepto de área bajo la curva, solo que en el primer caso era una constante, la fuerza, y en este es una fuerza variable. Entonces, este sería el trabajo, o sea, todo el área bajo la curva. Entonces voy a colocar la definición, es que para hacer los acotamientos. Entonces, sea f mayúscula continua sobre un intervalo a, b cerrado, y sea f de x la fuerza en un número x, en el intervalo, entonces el trabajo W mayúscula
realizado por la fuerza para mover un objeto de A hasta B es, ¿sí? Y el concepto que vamos a ir manejando es trabajo igual a la integral desde A hasta B de la fuerza como una función variable por un diferencial de distancia. Entonces, recordemos, esta parte de acá hace referencia a la fuerza, ¿sí? Y esta parte es el diferencial de distancia. Entonces, vamos a colocar un ejemplo. Una masa que pesa 10 libras está suspendida de un resorte de 2 pies punto. El resorte es estirado 8 pulgadas y luego se retira la masa. Entonces dice A. Encuentra el trabajo realizado al estirar el resorte hasta una longitud de 3 pies. Entonces vamos a colocar entonces acá no va a punto seguido, acá es como una coma. Entonces, primero vamos a hacer el dibujo de lo que está sucediendo. Entonces, la posición inicial del resorte es esta. Vamos a decir que él mide 2 pies. Pues digamos que es su estado natural. 2 pies. ¿Sí? Nos dan el dato de que al colocarle la masa de 10 libras es estirado entonces 8 pulgadas. Entonces
Entonces se estiró cuando tenía acá puesta una masa. De 10 libras. Sí, con la masa de 10 libras. Entonces, ¿cuánto se estiró? 8 pulgadas. Entonces recordemos que 12 pulgadas son un pie. ¿Sí? O sea que él se estiró realmente 2/3 de pie. Entonces, de la posición de equilibrio, ¿sí? O sea, de la posición en la que él está natural. Uy, esta es una horizontal. ¿Sí? A la elongación, que es lo que nosotros vamos a medir acá. Esta es la elongación, es de 2/3. Entonces, utilizando la ley de Hooke, ¿sí? Vamos a decir que la fuerza que hay que ejercer a un resorte es lineal. Entonces, K por X, donde entonces, por ley de Hooke, recuerden, F es fuerza, K es la constante del resorte, X es la elongación. No la longitud del resorte, sino la elongación. O sea, cuánto lo están deformando, ya sea para comprimirlo o para estirarlo, ¿sí? Entonces vamos a hacer aquí una anotación. Usar esta fórmula donde X es la deformación del resorte. Deformación del resorte, ¿sí? Ya sea la elongación o la compresión. Uno de los errores más comunes es que la gente, en vez de colocar la X como la deformación, la coloca como la longitud del resorte. Y entonces acá, en vez de hablar de un X de 2/3, hablan de, de toda esta distancia. Y dicen que es 2 más 2/3. Pues ahí es un error. Entonces vamos a reemplazar. Entonces, la fuerza que estaban ejerciendo pues era una fuerza. Entonces de acá vamos a despejar la constante del resorte porque conocemos un dato. Entonces constante del resorte es la fuerza sobre la elongación. Y nosotros sabemos que para una fuerza que bueno, 10 libras fuerza, lo colocamos como fuerza, sobre, y se obtuvo una elongación de 2/3 de pie. O sea que eso es como tener 30 sobre 2, es como tener 15 libra fuerza por pie. Esa sería mi constante de resorte. Entonces, cuando vamos a hacer la integral de trabajo para revisar, entonces, ¿cuánto trabajo se necesita para elongar el resorte hasta una longitud de 3 pies? Entonces, ahí nos dicen que hay que llevarlo hasta una longitud de 3 pies. Hay que llevarlo. Entonces, coloquemos esta parte. Vamos a continuar el ejercicio en la otra página. Entonces, hay que llevarlo hasta una longitud de 3 pies. Entonces, para eso hay que imaginarnos que el resorte, antes de llevarlo a los 3 pies, dicen que se retira la masa. Al retirar la masa, el resorte vuelve a su estado natural. O sea que en el punto A me están preguntando por el resorte cuando él hace esto. O sea, está en su estado natural, ¿sí? Y usted le aplica una fuerza para que él termine midiendo 3 pies. O sea, pase de los 2 que ya tiene, de los 2 pies, pasa a medir 3. O sea, pase a estar así, a tener 3 pies.
¿sí? Entonces, lo que tenemos que lograr nosotros es una elongación de un pie. O sea, realmente acá, la elongación que tenemos que lograr es de un pie. ¿Sí? Ese sería como mi x final. ¿Sí? Vamos a arrancar en un x de 0 y hay que ir hasta un x de 1 en el vacío. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es el trabajo. ¿Sí? Entonces esto es fuerza por distancia para ir desde 0 hasta 1. ¿Sí? Entonces la fuerza de elongación de un resorte, pues dada por la ley de Hooke, es K por X. Entonces, por el de X. Entonces ya reemplazamos. Y la constante la conocemos. Entonces, bueno, vamos a integrar. Entonces nos quedaría que el trabajo es, integrando sería 1/2 de K por X al cuadrado, evaluado de 0 hasta 1. Ese sería el trabajo para elongar el resorte hasta que alcance una longitud de 3 pies. Entonces evaluando, eso sería 1/2 de K para 0, 0, entonces sería 1/2 de K menos 0. Y pues simplemente reemplazamos 1/2 de la constante y la constante era de 15 libras por pie. Entonces, esto era de 15 libras por pie. Recordemos que si la constante va en eso, se multiplicó por un x cuadrado, ¿sí? Entonces ya sería 15 libras por pie multiplicado por este pie cuadrado. ¿Sí? Se cancela y me queda ya 15 libras pie. Entonces acá las unidades de esto serían 15 medios de libra pie. ¿Sí? Porque el que estaba viviendo acá se cancela con el x cuadrado y sobra un pie. Ese sería el ejercicio.